Miguel, condensar la vida de cualquier persona en hora y fracción de minutos es muy difícil, pero la vida de alguien como Manuel Felgueres yo creo que es todavía más difícil como por 100 veces. Platícanos cómo fue el acercamiento y cómo fue el trabajo con Manuel Felgueres. Bueno, has empezado fuerte, porque efectivamente es imposible. Yo siempre digo que cualquier ser humano a una determinada edad, nuestros padres, tienen un documental. O sea, cualquier ser humano tiene un documental, ¿no? Pero si encima le añades la circunstancia, efectivamente, de haber sido un artista, de ser un intelectual, de ser una persona que ha viajado por todo el mundo, etcétera, etcétera, pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero eso fue la segunda parte del problema con el que me enfrenté. El primero fue que me dijeran que sí para hacer la película. La historia está en que yo veía la obra de Felguérez en la Ciudad de México, en los museos, y veía Felguérez, 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 y un día dije, pues, ¿esto se te mete? ¿No? Y un día me planteé y dije, pues vamos a ver, ¿no? ¿Quién es Manuel Felguérez? Hoy día con los medios con internet es muy fácil googlear. Vi que era un hombre grande, vi que era una obra impresionante la que tenía, la que había hecho, y como nunca hay casualidades, pues resulta que yo conocía a una persona que también conocía al maestro, y le dije, no entiendo por qué no se ha hecho la película de este hombre, ¿no? La película de su vida y su obra, porque lo he pensado a lo largo de los años con muchos grandes artistas o intelectuales o científicos, ¿no? O sea, imaginemos ahora que sería tener la película de la vida y la obra de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una reivindicación que yo he hecho siempre, de que hay determinados personajes que cada país debería casi tener la obligación de hacer la película de su vida y de su obra. Así que me planteé que yo quería hacerlo. Obviamente, pues un día tuve la oportunidad de sentarme con el maestro y con Meche, con su esposa. Fue muy divertido porque me presenté, ellos no me conocían, les dije que quería hacer una película sobre su vida y su obra, y Meche me preguntó si yo ya había hecho alguna película de arte. Entonces le dije, ¿acaso hay alguna película que no sea de arte? Y el maestro que estaba sentado detrás de ella me sonrió y me hizo así, ¿no? Como complicidad de artistas me dijo, has dado la respuesta perfecta, ¿no? Entonces le dije a Meche, digo, en el sentido en que lo preguntas no, pero lo que sí me comprometo es a poner todo mi corazón, toda mi cabeza, mi creatividad al servicio de esta película, porque yo creo que la película hay que hacerla, ¿no? Me di cuenta enseguida de que la película de Manuel Felguérez no iba a ser solo, evidentemente, la película de su vida y de su obra, porque no puedes descontextualizar una vida humana del entorno en el que esa vida se ha producido, ¿no? Así que les planteé y le dije, inevitablemente esto va a ser una película que va a contar los últimos 70 años de la historia de México, los últimos 70 años de la historia cultural de México, de la historia artística y de la historia intelectual del país, ¿no? Así que ahí me fui sumergiendo en ese universo, ¿no? ¿Cómo les convencí para hacer la película? Pues les dejé aquella tarde en su casa 2 DVDs, uno de una película que yo había rodado en Haití después del terremoto, que se llama Sueños de Haití, y la segunda, un DVD de un documental que rodé en Ensenada hace 7-8 años, de un español que se había marchado hace 50 años de España y nunca había vuelto, ¿no? Entonces les dejé los DVDs y les dije, me gustaría que vierais esto para que veáis qué cosas hago. Y recuerdo a la mañana siguiente un mail maravilloso de Meche que me dice, querido Miguel Ángel, anoche Manuel y yo vimos los 2 documentales. Si tenemos en cuenta que yo me fui de su casa a las 11 de la noche y cada uno dura hora y media, sé que estuvieron hasta las 3 de la madrugada viendo las 2 películas, ¿no? Y me dijeron una cosa que para mí fue muy impactante, ¿no? Me dijo, Sueños de Haití nos ha dicho quién eres, nos ha mostrado quién eres como ser humano. Y la película, el documental de Ensenada, nos ha mostrado cómo tratas audiovisualmente a una persona de más de 80 años. Así que hacemos la película. Entonces ya me enfrenté a la segunda parte, que es por la que hemos empezado, ¿no? Que es cómo meter en una película de hora y media, que al final han sido 100 minutos, o sea, en hora y media ha sido imposible, cómo condensar una vida, ¿no? Sabía que me iba a enfrentar a ese problema desde el principio, por lo tanto, la única opción que tenía fue sentarme con Manuel y plantearle lo siguiente, decirle, mira, evidentemente voy a hacer un documental de autor, va a ser la visión de Miguel Ángel Tobías sobre tu vida y tu obra y sobre estos últimos 70 años, ¿no? de México. Pero hay cosas, obviamente, que yo sí quiero que estén en la película en la medida que tú quieras que estén, ¿no? Entonces hicimos 3 listas.
hicimos una lista de personas y de personajes que él consideraba que tenían que aparecer en la película, si están vivos porque que participaran activamente, y si no, porque había que hablar de ellos. Otra lista con los lugares, o sea, qué sitios consideras que tienen que aparecer también en la película, y qué obra, porque su obra tiene 4.000 pinturas, esculturas, o sea, era inabarcable. Entonces era como, dime qué cosas consideras que están realmente contando quién es Manuel Felguérez, ¿no? Y después de tener esas 3 listas, pues ya me sumergí, evidentemente, en un ejercicio creativo para armar todo eso y acabar haciendo la película que es El caos y el orden. ¿Cómo retratas a alguien que a sus 90 años sigue siendo un revolucionario del arte y de la plástica en México? Y también alguien que perteneció a una generación que rompe con lo establecido en el arte en México. ¿Y cómo retratas también a Manuel Felguérez en su casa, en su proceso creativo también? Pues, a ver, ha sido un viaje fascinante, ¿eh? Yo prometo que es de todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida, es probablemente de lo que más he aprendido. Es el trabajo en el que yo más he aprendido haciéndolo, ¿no? Porque por un lado está la dimensión artística del personaje como tal, donde indiscutiblemente pues lo único que he hecho es tener que reflejar lo que él ya ha hecho. Yo no vengo a descubrir nada, ¿no? Porque esa obra ya está ahí. Y su propia obra es la demostración de que ese ser humano que cuando era joven forma parte de esa generación de la ruptura, que rompe con el nacionalismo, que quiere introducir un nuevo arte en México, donde se genera ese movimiento cultural, como él dice, donde estaban literatos y cineastas y artistas plásticos y músicos, y cómo a lo largo de su vida, desde el punto de vista artístico, él nunca jamás ha dejado de hacer ese movimiento de ruptura que hizo en aquel momento. O sea, él no ha dejado de reinventarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de hecho, desde que hicimos la película hasta ahora, de repente ves sus obras de ahora, lo que está haciendo ahora, y es otro Manuel Felguérez. Es una cosa espectacular de cómo con casi 90 años, efectivamente, desde el punto de vista artístico sigue renovándose, ¿no? Y sigue en esa rebeldía de no conformarse, porque se podría haber conformado en muchos momentos de su vida, decir, oye, ya he hecho esto está avalado por la crítica y por el público y me quedo, ¿no? Pero él, sin embargo, no ha dejado de hacer esta evolución. Por otro lado, el ser humano, que esto ha sido maravilloso, porque es verdad que la mayoría de los grandes artistas en el mundo, en algún momento determinado es como que se les va, y uno se queda en el personaje, ¿no? ¿Y qué pasa con Manuel Felguérez? Que todo lo contrario. El personaje nunca se ha comido a la persona, o sea, es al revés, o sea, la persona está siempre por encima del personaje, con lo cual me he encontrado un ser humano de una humildad extraordinaria, que creo que es un gran ejemplo para todos en general y por supuesto para cualquiera de los que nos dedicamos al mundo del arte, de la cultura, ¿no? de la literatura, del cine, el que no haya perdido esa humildad, y lo refleja el hecho de una frase, ¿no? Que antes de que empezáramos a rodar la película, cuando estábamos hablando del proyecto, me dijo Miguel Ángel, ¿de verdad tú estás seguro de que esto le va a interesar a alguien? ¿Vas a arriesgar tu dinero como productor para hacer una película sobre mí? Entonces aquello fue muy emocionante. Yo le dije, Manuel, digo yo, me pasa como a ti. Tú no te enfrentas a un cuadro pensando en cuánto el cuadro va a valer luego o qué puede pasar con el cuadro. Tú lo haces porque sientes la necesidad de hacerlo. Digo, yo después de haberte conocido, siento que esta película hay que hacerla. Digo, luego Dios dirá qué pasa, ¿no? Cuál es el resultado o no económico de la película, ¿no? Así que ha sido para mí un viaje fascinante el poder convivir. Por supuesto, me han abierto Manuel y Meche su casa. He convivido con ellos un mes entero, 15 horas prácticamente, ¿no? Y ver esa dimensión humana que te digo que en todo momento sobrepasa incluso a la dimensión artística. Si Manuel Felguérez no fuera el ser humano tan humilde que es, sería internacionalmente reconocido igual que lo fue Picasso. Hace unos meses, platicando con el maestro Felguérez, me decía que le habían hecho muchos documentales para la televisión, pero que ese documental era particularmente muy especial para él porque entraba de algún modo al mundo del cine, ¿no? Esta película, ¿cómo crees tú que va a quedar? ¿Cómo la vamos a ver, a revisarla dentro de 10 años? Con un Manuel Felguérez en plena capacidad de crear, y sobre todo tu película
como una muestra de ese personaje y de esa persona que es Manuel Felgueres. Pues yo creo que, como suele pasar siempre, ¿no? Es verdad que hay un refrán que es bueno en todo el mundo, donde dice que nadie es profeta en su tierra. Otra de las grandes verdades es que parece que uno tiene que desaparecer, tiene que morir para que de repente entonces el mundo le descubra a uno. Y yo creo que la película ya hoy permite una cosa maravillosa, que lo es, obviamente, ¿no? Y es que un personaje de una edad ya como la de Manuel, que esté vivo y en activo, y haber sacado su película ahora, ¿no? Y que la gente la pueda ver y luego de repente puede irlo a ver a Manuel a una exposición o lo pueda volver a escuchar en una entrevista, en una radio, en una televisión y decir, no, he visto la película de esta persona y la tengo aquí, ¿vale? La tengo, pues creo que nos hemos adelantado a este ejercicio de que puede pasar dentro de 10 o de 15 años. Ojalá el maestro viva 120 años, ¿no? Obviamente, eso es lo que le deseamos a cualquier persona a la que queremos, ¿no? Pero incluso cuando ya pasen años, yo creo que sin ninguna duda la película irá cogiendo cada vez más valor, porque, por lo que te decía antes, ¿no? Porque yo me planteo muchas veces que en todos los países hay grandes hombres dentro del mundo del arte, de la literatura, de la ciencia, y no los valoramos hasta que de repente no han pasado muchos años de que no están, y no los tenemos ahí para que nos puedan hablar y contar, y nunca se hizo la película de sus vidas. Y la película de la vida de Manuel, pues la tenemos. Y si tenemos suerte, pues a lo mejor dentro de 5 años o 10 hay que hacerle un anexo, ¿no? Y entonces decir, porque la película acaba de una forma espectacular, que no voy a desvelar, ¿no? La frase última de la película, pero efectivamente la película no queda cerrada, que eso es algo que yo siempre me planteé. O sea, la película está abierta, o sea, está abierta hacia el futuro. Es decir, que dentro de 5 años podríamos continuar y añadirle un trozo más a la película con la evolución de estos siguientes 5 años. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo lo que deseo es que los espectadores de México y del mundo pues les toque el corazón la película, igual que me la ha tocado a mí al hacerla.